Mi nombre es Rodrigo Silva, tengo 68 años. Y hace 3 días mi nuera le gritó a mi hijo, «Elige, yo o tu padre». Él la eligió a ella, como yo sabía que iba a pasar. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba es que yo tenía preparada una sorpresa que iba a cambiar sus vidas para siempre. Esa misma noche cerré mi casa, vendí todo lo que tenía y desaparecí sin dejar rastro. Ahora están desesperados buscándome, pero es demasiado tarde. Te voy a contar por qué tomé la decisión más radical de mi vida y cómo un grito de ira se convirtió en el error más costoso que mi familia jamás cometió. Todo empezó el lunes pasado, cuando llegué sin avisar a la casa de mi hijo Matías para devolverle una herramienta que me había prestado. Era una tarde tranquila de enero, hacía calor, y pensé que tal vez podíamos tomar unos mates juntos como hacíamos antes, cuando él todavía me respetaba. Toqué el timbre y escuché voces alteradas adentro. Mi nuera Lorena estaba gritando como una loca. «Estoy harta de que tu padre venga acá cuando se le antoja», le gritaba a Matías. «Estoy harta de que opine sobre cómo criamos a nuestros hijos. Estoy harta de que me mire con esa cara de desaprobación». Yo me quedé parado en la entrada, con la llave inglesa en la mano, escuchando cómo mi propia nuera me destrozaba sin saber que yo estaba ahí. «Pero Lorena, es mi papá», escuché que decía Matías con una voz débil, sin convicción. «No podemos prohibirle que venga a ver a sus nietos». «Claro que podemos», le gritó ella aún más fuerte. «Esta es nuestra casa, no la suya, y si vos no te animás a ponerle límites, lo voy a hacer yo». Ahí fue cuando pronunció las palabras que lo cambiaron todo para siempre. «Matías, ¿me escuchás bien? O ponés a tu padre en su lugar, o yo me voy de esta casa con los chicos. Elegí, yo o tu padre. No podemos vivir los dos en tu vida». Me quedé helado. Después de 68 años de vida, después de haber criado a ese hijo con amor y sacrificio, después de haber sido abuelo presente para sus hijos, mi propia nuera me estaba convirtiendo en un ultimátum, como si yo fuera un problema que había que resolver, una molestia que había que eliminar. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia puede pasarle a cualquier padre que haya entregado todo por su familia. Matías tardó exactamente 10 segundos en responder. 10 segundos que duraron una eternidad. 10 segundos en los que mi hijo decidió quién era más importante en su vida. 10 segundos que definieron el final de nuestra relación para siempre. «Tenés razón, Lorena», le dijo con una voz que no reconocí. «Voy a hablar con papá. Le voy a explicar que tiene que respetar nuestros límites». En ese momento yo toqué el timbre. Se hizo un silencio sepulcral adentro de la casa, como si hubieran pausado el mundo. Después de unos minutos que me parecieron horas, Matías abrió la puerta con una cara que jamás le había visto. Parecía avergonzado, nervioso, como un chico que acababa de ser descubierto haciendo algo malo. «Hola, papá», me dijo sin mirarme a los ojos, enfocando la vista en algún punto detrás de mí. «¿Qué andas haciendo por acá?» Como si yo fuera un vendedor ambulante que aparece sin invitación, como si mi presencia en la casa de mi propio hijo fuera algo extraño que requería explicación. «Vine a devolverte la llave inglesa que me prestaste», le dije, extendiéndole la herramienta con una mano que me temblaba ligeramente. «Y pensé que podíamos charlar un rato, como hacíamos antes». Las últimas palabras me salieron con un dejo de nostalgia que no pude evitar. «Che, papá, justamente quería hablar con vos», me dijo, todavía evitando mi mirada como si mis ojos fueran demasiado incómodos de enfrentar. «¿Podemos sentarnos en el jardín?» Su tono era el de alguien que está a punto de dar una mala noticia, el de un médico que va a explicar un diagnóstico complicado. Nos sentamos en las 2 sillas de plástico que yo mismo le había regalado cuando se mudó a esa casa. Lorena nos miraba desde la ventana de la cocina con una cara de satisfacción que me dio escalofríos. «Papá», empezó Matías con una voz que sonaba ensayada. «Lorena y yo estuvimos hablando y sentimos que a veces invadís un poco nuestro espacio». Invadía su espacio. Yo, que había pagado el anticipo de esa casa,
Yo que había cuidado a sus hijos cuando ellos no podían. Yo que había reparado todo lo que se rompía sin cobrarles un peso. ¿Cómo invado su espacio?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, por ejemplo, cuando venís sin avisar, o cuando opinás sobre cómo educamos a los chicos, o cuando criticás las decisiones que tomamos como pareja. Cada palabra era como una bofetada. Cada acusación era más injusta que la anterior. Matías, le dije, yo nunca critiqué nada. Cuando vengo acá, juego con mis nietos, los ayudo con la tarea, arreglo lo que se rompe y me voy. ¿Eso es invadir? No, papá, pero a veces tu manera de ayudar nos hace sentir que pensás que no sabemos hacer las cosas solos. Era increíble. Mi manera de ayudar los molestaba. Mi amor de abuelo los incomodaba. Mi presencia en la vida de mis nietos era vista como una invasión. ¿Y qué es lo que quieren que haga?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Queremos que respetes que somos una familia independiente, que antes de venir, llames y preguntes si podés venir. Que cuando estés acá, no opines sobre cómo manejamos la casa o cómo criamos a los chicos. Era como si me estuvieran leyendo un reglamento para visitantes. ¿Y si yo no acepto esas condiciones?, le pregunté. Matías se puso pálido. Papá, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Por favor, trata de entender. Entiendo perfectamente, hijo. Entiendo que tu mujer te hizo elegir entre ella y yo, y vos la elegiste a ella. Se quedó callado. No negó nada porque era la verdad. Papá, yo no te estoy eligiendo a vos o a ella. Estoy eligiendo la paz en mi familia. Matías, yo soy tu familia también, o era hasta hace 5 minutos. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Papá, espera, me gritó. No te vayas enojado. Podemos encontrar una manera de que esto funcione. Me di vuelta y lo miré a los ojos por última vez. Hijo, no hay manera de que esto funcione. Tu mujer me acaba de echar de tu vida y vos se lo permitiste. No hay vuelta atrás. Esa noche, en la soledad de mi casa, tomé la decisión más importante de mis 68 años. Si mi familia no me quería, yo tampoco los iba a querer. Si creían que podían vivir mejor sin mí, les iba a dar el gusto, pero no de la manera que ellos esperaban. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces había compartido desayunos con Beatriz, donde había ayudado a Matías con las tareas del colegio, donde había planeado todos los momentos importantes de nuestra familia. Ahora esa misma mesa iba a ser el escenario de la decisión que cambiaría todo para siempre. Saqué una hoja de papel y escribí una lista de todo lo que tenía que hacer. No era una decisión impulsiva nacida de la bronca del momento. Era una decisión calculada, fría, definitiva. Si ellos habían calculado fríamente que yo sobraba en sus vidas, yo iba a calcular fríamente cómo desaparecer de la manera más impactante posible. Primero, transferir todo mi dinero a una fundación benéfica. Segundo, vender la casa lo antes posible. Tercero, mudarme lejos donde nadie me conociera. Cuarto, desaparecer sin dejar rastro. Quinto, escribir una carta que les explicara exactamente lo que habían perdido por echarme. Mientras escribía cada punto, sentía una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por el final de una relación que había durado toda mi vida, pero liberación de una situación que me había estado ahogando durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propio destino. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy y por qué la decisión de mi hijo me dolió tanto. Durante 40 años, trabajé como electricista en una empresa del Estado. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Me ponía el uniforme azul con mi nombre bordado y me iba a arreglar los problemas eléctricos de medio barrio. Mi esposa Beatriz trabajaba como secretaria en una escuela primaria. La conocí en 1975, en una fiesta de Año Nuevo. Tenía 22 años, ojos verdes que brillaban cuando se reía y una manera de hablar que me enamoró desde la primera conversación. Nos casamos 2 años después, en febrero del 77. Matías llegó a nuestras vidas en octubre del 80. Cuando nació, después de 18 horas de trabajo de parto, pensé que me iba a explotar el corazón de felicidad.
Pesaba 3 kilos 400 gramos. Tenía pelo negro como el mío y los ojos verdes de su mamá. Me prometí que iba a ser el mejor papá del mundo. Los primeros años de Matías fueron intensos y hermosos. Cuando cumplió 2 años, compramos esta casa en Villa del Parque. 4 ambientes, patio, parrilla, garage. Para nosotros era un palacio. Yo mismo fui haciendo las reparaciones los fines de semana, y Matías me acompañaba siempre, preguntando para qué servía cada herramienta. Matías era un chico inteligente que destacaba en el colegio. Cuando terminó el secundario, quiso estudiar ingeniería industrial. Los años universitarios fueron duros económicamente, pero Beatriz y yo estábamos de acuerdo en que la educación era la mejor inversión. Cuando se recibió en el 2005, organizamos una fiesta familiar que fue una de las noches más orgullosas de mi vida. Durante el brindis, Matías dijo: «Todo lo que soy se los debo a ustedes». Beatriz y yo lloramos de emoción. Lorena apareció un año después. Cuando me la presentó, me pareció una chica bonita, educada, pero había algo distante en ella. Los primeros encuentros fueron cordiales pero fríos. Era como si estuviera evaluando si nuestro nivel social estaba a la altura de sus expectativas. Beatriz me comentaba: «Esa chica me parece pretenciosa. ¿Viste cómo miró la vajilla? ¿Viste cómo arrugó la nariz cuando le serví vino en vaso?». Yo le decía que le diera tiempo, pero Beatriz tenía razón. Se casaron en el 2008. Fue una ceremonia elegante pero fría, donde nosotros nos sentimos como invitados de segunda categoría. La lista de invitados de Lorena triplicaba la nuestra. Durante el brindis, el papá de Lorena habló sobre elevarse por encima de las circunstancias. Beatriz murió 10 meses después, en septiembre del 2009. Un infarto fulminante mientras se duchaba. El dolor fue indescriptible. Durante 32 años había sido mi compañera, mi mejor amiga. Perdí a la mitad de mi alma ese día. Matías y Lorena me acompañaron durante el duelo, pero de maneras muy diferentes. Matías venía a verme seguido, me traía comida preparada, se quedaba a hacerme compañía. Lorena cumplía con las formas, me llamaba para preguntar cómo estaba. Venía a las fechas importantes, pero siempre con esa frialdad característica suya. Durante el velorio, mientras yo lloraba desconsoladamente al lado del cajón de Beatriz, Lorena le susurró a una de sus amigas: «Pobre don Rodrigo, va a estar muy solo de ahora en adelante». No era un comentario compasivo, era una constatación práctica. Para ella, yo me había convertido oficialmente en un viudo necesitado que iba a requerir atención. Los años que siguieron a la muerte de Beatriz fueron de lenta reconstrucción emocional. Matías fue fundamental en ese proceso. Venía a almorzar todos los domingos, me llevaba a caminar, me incluía en sus planes de fin de semana. Lorena lo acompañaba porque no tenía opción, pero era evidente que mi compañía le resultaba incómoda. En el 2011, Lorena quedó embarazada de Lucas. Durante el embarazo, su actitud hacia mí se volvió aún más distante. Era como si mi futuro rol de abuelo representara una amenaza para su autonomía como madre. Cuando yo me ofrecía a ayudar con los preparativos para el bebé, ella declinaba educadamente. «No se moleste, don Rodrigo, ya tenemos todo controlado». Lucas nació en febrero del 2012, y con él llegó la época más hermosa y más complicada de mi relación con la familia de mi hijo. Por un lado, ser abuelo me devolvió una alegría que no sentía desde la muerte de Beatriz. Ese nieto precioso se convirtió en el centro de mi universo, en la razón para levantarme cada mañana con ganas de vivir. Pero por otro lado, Lorena empezó a mostrar abiertamente su incomodidad con mi presencia en la vida de su hijo. Cada sugerencia que yo hacía sobre el cuidado del bebé era recibida como una crítica. Cada regalo que le compraba era evaluado y muchas veces descartado. Cada momento que pasaba con Lucas era cronometrado y limitado. «Don Rodrigo, los bebés necesitan rutina», me decía cuando yo proponía llevarlo al parque. «Don Rodrigo ya comió suficiente», me decía cuando yo le daba la mamadera. «Don Rodrigo está muy estimulado», me decía cuando yo jugaba con él. Todo lo que yo hacía como abuelo era visto como una interferencia en su maternidad.
Matías trataba de mediar entre nosotros, pero era evidente que estaba en una posición muy incómoda. No quería contradecir a su esposa, pero tampoco quería lastimar a su padre. Su estrategia era minimizar los conflictos, evitar las situaciones tensas, buscar compromisos que no conformaban a nadie completamente. Después del funeral, Matías me propuso que me fuera a vivir con ellos. «Papá, no te podés quedar solo en esa casa tan grande. Vení con nosotros, aunque sea hasta que te acostumbres». Pero yo no quise. Sabía que Lorena no estaba de acuerdo con la propuesta. Lo podía ver en su cara. Además, necesitaba procesar el dolor de la pérdida en mi propio espacio. Los primeros años después de la muerte de Beatriz fueron los más duros de mi vida. La casa se sentía vacía, los domingos se hacían eternos, las noches eran interminables. Pero Matías venía a visitarme seguido. Los sábados a la tarde, los domingos para almorzar. Todavía no tenían hijos, así que podíamos pasar horas charlando, recordando a Beatriz, planeando el futuro. Cuando Lorena quedó embarazada de su primer hijo, Lucas, en el 2014, yo me emocioné como un chico. Iba a ser abuelo por primera vez. Durante el embarazo, ayudé a Matías a armar la cunita, a pintar el cuarto del bebé, a comprar todo lo necesario. Lorena parecía agradecida con mi ayuda, aunque siempre había una cierta distancia en su trato conmigo. Lucas nació en febrero del 2015, un bebé precioso de ojos marrones y pelo oscuro como su papá. Cuando lo conocí en el hospital, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que no experimentaba desde la muerte de Beatriz. Era mi nieto, mi sangre, la continuación de nuestra familia. Los primeros meses fueron hermosos. Yo iba a visitarlos 2 veces por semana, siempre llevando algo. Pañales, leche, juguetes, cualquier cosa que pensara que podía necesitar. Cuidaba a Lucas mientras Lorena se bañaba o cocinaba. Le cambiaba los pañales, le daba la mamadera, lo hacía dormir cantándole las mismas canciones que le cantaba a Matías cuando era bebé. Pero de a poco empecé a notar que Lorena se ponía incómoda cuando yo estaba mucho tiempo en su casa. «Don Rodrigo, no se moleste tanto», me decía cuando yo insistía en lavar los platos después de almorzar. «Don Rodrigo, ya compramos pañales», me decía cuando yo aparecía con bolsas del supermercado. Cuando Lucas cumplió 2 años, Lorena quedó embarazada otra vez, esta vez de Sofía, que nació en noviembre del 2017. Con 2 chicos pequeños, pensé que iban a necesitar más ayuda que nunca. Pero fue lo contrario. Lorena empezó a ser cada vez más territorial con los chicos, más protectora, más reacia a aceptar mi ayuda. «Los chicos necesitan rutina», me decía cuando yo proponía llevarlos al parque. «Los chicos no pueden comer tanto dulce», me decía cuando yo les compraba golosinas. «Los chicos tienen que aprender a jugar solos», me decía cuando yo trataba de entretenerlos con juegos. Las visitas se fueron espaciando. De 2 veces por semana, pasé a 1 vez por semana. Después, a cada 15 días. Después, solo para los cumpleaños y las fiestas importantes. Cada vez que iba, sentía que estaba molestando, que mi presencia era tolerada, pero no deseada. El año pasado, cuando Lucas empezó primer grado, yo me ofrecí a buscarlo por el colegio los días que Lorena trabajaba hasta tarde. «No hace falta, don Rodrigo», me dijo. «Ya arreglé con una vecina». Cuando Sofía cumplió 5 años, yo quise organizar una fiesta en mi casa, con torta casera y globos como hacía Beatriz para los cumpleaños de Matías. «No, don Rodrigo, ya tenemos todo organizado en un salón». Me di cuenta de que para Lorena yo no era el abuelo de sus hijos, sino un estorbo bien intencionado que había que manejar con diplomacia. Para ella, mis ganas de participar en la crianza de mis nietos eran una invasión a su maternidad. Mi amor de abuelo era visto como una intromisión molesta, pero lo que más me dolía era ver cómo Matías permitía todo esto sin decir nada. El mismo hijo que había crecido rodeado del amor de sus abuelos, paternos y maternos, ahora le negaba esa experiencia a sus propios hijos por complacer a su mujer. Los abuelos de Matías habían sido fundamentales en su crianza. Mi papá, Juan Silva, lo llevaba a pescar todos los domingos cuando era chico. Mi mamá, Rosa, le enseñó a cocinar,
a jugar a las cartas, a valorar las tradiciones familiares. Los papás de Beatriz, que vivían en el campo, lo recibían durante las vacaciones de verano y le mostraban cómo ordeñar las vacas, cómo sembrar verduras, cómo disfrutar de la vida simple. Matías tenía los mejores recuerdos de sus abuelos. Siempre me contaba anécdotas de las aventuras que vivía con ellos, de las cosas que aprendía, del cariño especial que solo los abuelos pueden dar. Por eso me resultaba tan incomprensible que ahora les negara esa misma experiencia a Lucas y Sofía. Pero había algo que ni Matías ni Lorena sabían sobre mí, algo que había estado guardando durante todos estos años de desprecio y distanciamiento. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo para siempre. Cuando me jubilé hace 8 años, recibí una indemnización importante de la empresa donde había trabajado durante 4 décadas. 400,000 pesos, que en esa época era mucho dinero. En lugar de gastarlo en viajes o en caprichos, decidí invertirlo en algo que sabía que iba a crecer: departamentos pequeños para alquilar. Con ese dinero, y un crédito que saqué poniendo mi casa como garantía, compré 3 departamentos de un ambiente en una zona que estaba empezando a valorizarse. Departamentos que alquilé a estudiantes universitarios y empleados jóvenes. Durante 8 años, esos 3 departamentos me dieron un ingreso fijo que complementaba perfectamente mi jubilación. Pero hace 2 años, cuando la zona se puso de moda, el valor de los departamentos se disparó. Una inmobiliaria me hizo una oferta que no podía rechazar: 2 millones de pesos por los 3 departamentos juntos. Los vendí sin dudar y puse toda esa plata en plazo fijo. Además, esta casa donde vivo, que Matías siempre creyó que era modesta, en realidad está en una zona que se valorizó muchísimo en los últimos años. Una tasación reciente me dice que vale 1.800.000 pesos. En total, mi patrimonio suma más de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Rodrigo Silva, el electricista jubilado que vive solo y come fideos todos los días, tenía un patrimonio que lo convertía en una persona muy acomodada. Pero nunca les conté nada a Matías ni a Lorena. Quería guardar esa plata para ayudarlos cuando realmente lo necesitaran, para asegurarles un futuro mejor, para dejarles una herencia que les cambiara la vida. Imaginaba el día en que Matías quisiera comprar una casa más grande, o cuando los chicos necesitaran plata para estudiar en la universidad. Imaginaba poder decirle: hijo, no te preocupes por la plata, el abuelo te va a ayudar. Imaginaba la cara de felicidad de mis nietos cuando se enteraran de que el abuelo que tanto querían les había dejado un futuro sin preocupaciones económicas. Pero ese grito de Lorena cambió todo. Elige, yo o tu padre. Y Matías me eligió a mí, para echarme de su vida. Esa noche, después de la humillante conversación con mi hijo, saqué todos mis papeles de la caja fuerte y tomé la decisión más radical de mi vida. Si mi familia no me quería, yo tampoco los iba a querer, y mi plata tampoco. El martes por la mañana fui al banco y transferí los 4 millones de pesos a la cuenta de una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados por sus familias. Una fundación que construye hogares dignos para abuelos que han sido descartados por sus hijos, que les da una segunda oportunidad de sentirse queridos y respetados. Después fui a una inmobiliaria y puse mi casa en venta. Quiero venderla rápido, les dije. No me importa si tengo que bajar un poco el precio. El agente inmobiliario me miró sorprendido. Don Rodrigo, ¿está seguro? Esta casa está en excelente estado. Si esperamos un poco, podemos conseguir mejor precio. Joven, le dije, tengo 68 años y ya tomé mi decisión. Quiero que esté vendida antes del viernes. El miércoles apareció un comprador que ofreció 1.600.000 pesos. Acepté inmediatamente. Con esa plata compré una casa pequeña pero cómoda en Villa Carlos Paz, a 400 kilómetros de acá, cerca de las sierras, en un barrio tranquilo donde nadie me conoce. El jueves empaqué mis cosas más importantes en 2 valijas y contraté una empresa de mudanzas para que se llevaran mis muebles el viernes. El resto lo regalé a los vecinos. La ropa que no me servía, los electrodomésticos viejos, los libros, todo lo que había acumulado durante décadas. El viernes a la tarde,
Cuando la empresa de mudanzas terminó de llevarse lo último, cerré la puerta de mi casa por última vez. Dejé las llaves en el buzón para el nuevo dueño, subí a mi auto y me fui para Villa Carlos Paz sin avisarle a nadie. En el asiento del acompañante llevaba una carta que había escrito para Matías. Una carta que se la iba a dar el portero del edificio donde él trabaja el lunes por la mañana. Una carta que iba a cambiar su vida para siempre. La carta decía: Matías, cuando leas esta carta, yo ya voy a estar viviendo en otra ciudad. Tu mujer consiguió lo que quería, que yo desapareciera de sus vidas. Te felicito por la elección que hiciste. Elegiste correctamente. En esta carta van los documentos que prueban que acabo de donar 4 millones de pesos a una fundación de ancianos abandonados. Plata que era para vos, para Lorena y para mis nietos, pero que ahora va a ayudar a abuelos que sí son valorados por alguien. También van las escrituras de venta de mi casa. Ya no tengo nada que te pueda dejar como herencia. Ya no tengo nada que me ate a esta ciudad. Espero que seas muy feliz con tu nueva familia, la que elegiste cuando tuviste que decidir. No me busques, no me llames, no quiero saber nada más de ustedes. Rodrigo Silva, ex padre de Matías. El lunes, mientras yo estaba desayunando tranquilo en mi casa nueva de Villa Carlos Paz, Matías recibió esa carta en su oficina. Me llamó desesperado. Sonó mi teléfono 10 veces seguidas. No atendí ninguna llamada. Después me mandó mensajes de WhatsApp desesperados. Papá, por favor, aténdeme. Papá, no entiendo qué pasó. Papá, ¿dónde estás? Papá, perdóname. Papá, podemos solucionar esto. Papá, por favor, no hagas esto. Papá, los chicos te extrañan. Papá, cometí un error. Papá, Lorena dice que puede cambiar. Papá, necesito hablar con vos. Bloqueé su número. Cambié mi número de teléfono. Cerré mis redes sociales. Desaparecí digitalmente de sus vidas como ellos me habían hecho desaparecer emocionalmente de las suyas. El martes, Matías fue a mi casa vendida. El nuevo dueño le dijo que yo me había mudado, pero no sabía a dónde. Habló con los vecinos. Nadie sabía nada porque yo no le había contado a nadie mis planes. Fue a la policía a hacer una denuncia por persona mayor desaparecida. Le dijeron que no podían hacer nada porque yo había dejado una carta explicando mi decisión. Durante 2 semanas Matías me buscó desesperadamente. Contrató a un detective privado. Habló con todos mis conocidos. Fue a todos los lugares donde yo solía ir, pero yo había desaparecido como si me hubiera tragado la tierra. La realidad es que estaba a solo 400 kilómetros de distancia, pero para él era como si estuviera en otro planeta. Había cortado todos los vínculos con mi vida anterior. Había empezado de cero a los 68 años. En Villa Carlos Paz encontré algo que no tenía hace años. Paz. Mi casa nueva es pequeña pero cómoda. Tiene 2 dormitorios, living comedor, cocina y un patiecito con plantas. Está en una calle tranquila, con vecinos amables que no me conocen como el papá de Matías, sino como Rodrigo, el jubilado que se mudó desde la capital. Me inscribí en un club de adultos mayores, donde juego al truco los martes y jueves, donde hago gimnasia los lunes y miércoles, donde participo en actividades culturales los fines de semana. Conocí a gente maravillosa que me trata como si fuera importante, como si mis opiniones importaran, como si mi compañía fuera buscada y no tolerada. Don Alberto, un ex contador de 72 años que también está solo porque sus hijos se fueron al exterior, se convirtió en mi mejor amigo. Almorzamos juntos todos los días, compartimos las noticias del diario, nos contamos anécdotas de nuestras épocas de trabajo. Rodrigo, me dice siempre, vos hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte mal, ni siquiera tu propia familia. Doña Carmen, una viuda de 65 años que tiene una sonrisa hermosa y una manera muy dulce de hablar, me invita seguido a tomar mate en su casa. Sus hijos la visitan todos los domingos, la llaman por teléfono todos los días, la tratan como si fuera una reina. ¿Cómo puede ser que tu hijo te haya tratado así?, me pregunta indignada cuando le cuento mi historia. Los hijos que no valoran a sus padres no merecen a sus padres. Hace un mes en el club conocí al doctor Esperanza,
un psicólogo jubilado que se especializa en temas familiares. Durante una charla sobre los adultos mayores y la familia moderna, él dijo algo que me marcó profundamente. A veces los padres tienen que irse para que los hijos aprendan a valorarlos. A veces el amor incondicional se confunde con tolerancia al maltrato. Después de la charla hablé con él en privado. Le conté toda mi historia. El doctor Esperanza me escuchó sin juzgar, sin dar consejos fáciles. Al final me dijo: Rodrigo, usted hizo lo que tenía que hacer. Defendió su dignidad. A los 68 años todavía está a tiempo de ser feliz. No se sienta culpable por haber elegido su propio bienestar. Hace 3 semanas pasó algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Estaba en el supermercado comprando verduras cuando me encontré con una señora que parecía conocerme. ¿Usted no es Rodrigo Silva?, me preguntó. ¿El papá de Matías? Era la mamá de un compañero de trabajo de mi hijo. Sí, soy yo, le dije, preparándome para una conversación incómoda. «Ay, qué bueno encontrarlo», me dijo. Matías me contó que usted se había mudado. Dice que lo extraña muchísimo, que cometió un error terrible, que no sabe cómo contactarlo. Me dio la dirección de mi hijo y me pidió que por favor lo llamara. Está muy mal, don Rodrigo, muy arrepentido. Esa noche pensé mucho en lo que me había dicho esa señora. Matías estaba arrepentido, me extrañaba, había reconocido que cometió un error. Parte de mi corazón se ablandó. Después de todo, era mi hijo, mi único hijo. ¿No merecía una segunda oportunidad? Pero después recordé el grito de Lorena. «Elige, yo o tu padre». Y recordé la respuesta inmediata de Matías. «Tenés razón, Lorena». Y recordé su cara de alivio cuando me echó de su vida con excusas diplomáticas. No había sido una decisión impulsiva. Había sido una decisión calculada, fría, meditada. Al día siguiente llamé al doctor Esperanza y le conté sobre el encuentro en el supermercado. «Doctor», le dije, ¿usted cree que debería darle una oportunidad a mi hijo? Su respuesta me tranquilizó. «Rodrigo, el arrepentimiento que viene después de las consecuencias no es arrepentimiento genuino. Es pánico. Su hijo no la extraña a usted. Extraña la seguridad económica que usted representaba sin saberlo». Tenía razón. Matías había descubierto por la carta que yo tenía 4 millones de pesos que ahora había donado. Su desesperación por encontrarme no era por amor filial, era por la herencia que acababa de perder. Si yo hubiera sido un jubilado pobre, habría movido cielo y tierra para buscarme. Lo dudo. Ayer, exactamente 3 meses después de mi mudanza, recibí una carta certificada en mi nueva dirección. Era de Matías. No sé cómo consiguió mi dirección, pero la había conseguido. La carta era larga, emotiva, llena de pedidos de perdón y promesas de cambio. «Papá», decía la carta, «estos 3 meses han sido los peores de mi vida. Me di cuenta de lo importante que sos para mí, para Lorena, para los chicos. Lucas pregunta por vos todos los días. Sofía dice que extraña los cuentos que le contabas. Lorena reconoce que se equivocó, que te trató mal, que quiere pedirte perdón personalmente. Papá, entiendo que estés enojado conmigo. Entiendo que te lastimé profundamente. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Vení a casa, o decime dónde estás para ir a verte. Podemos empezar de nuevo. Podemos construir la relación que vos y los chicos merecen. Papá, también entiendo que donaste toda tu plata por enojo, y está bien. No me importa la herencia. Solo me importa tenerte de vuelta en nuestras vidas. Por favor, no me hagas pagar para siempre un error que cometí en un momento de confusión». La carta terminaba con una foto de Lucas y Sofía sosteniendo un cartel que decía: «Abuelo Rodrigo, te amamos. Volvé, por favor». Era una imagen desgarradora, diseñada para tocarme el corazón, para quebrar mi resistencia, pero no funcionó. Porque ahora, después de 3 meses de vivir sin el desprecio constante, sin la sensación de estar molestando, sin la humillación de ser tolerado, he descubierto algo maravilloso. Se puede ser feliz sin familia si la familia no te hace feliz. Cuando Sofía nació 2 años después, en el 2014,
Pensé que las cosas iban a mejorar, que tener 2 nietos iba a suavizar el corazón de Lorena, que iba a entender la importancia de que los chicos tuvieran una relación cercana con su abuelo. Pero fue exactamente lo contrario. Con 2 hijos pequeños, Lorena se volvió aún más protectora de su territorio maternal. Los chicos no pueden comer dulces antes de la cena, me decía cuando yo les llevaba caramelos. Los chicos no pueden jugar tan fuerte, se van a lastimar, me decía cuando yo los hacía volar por el aire. Los chicos tienen horarios de siesta que no se pueden alterar, me decía cuando yo proponía actividades divertidas. Cada visita se convertía en un campo minado donde yo tenía que caminar con cuidado para no pisar ninguna de las reglas no escritas que Lorena había establecido. Lucas y Sofía eran niños normales, divertidos, cariñosos, pero yo solo podía disfrutar de ellos dentro de los parámetros estrictos que su madre había definido. El punto de quiebre llegó el año pasado, durante el cumpleaños de Lucas. Mi nieto cumplía 8 años y yo quería regalarle algo especial. Una bicicleta nueva que había visto en una vidriera y que sabía que lo iba a volver loco de alegría. Era una BMX azul con detalles plateados, rodado 20, perfecta para un chico de su edad. Me costó 2 meses de jubilación, pero la compré sin dudar. La llevé envuelta hasta su casa el día de la fiesta, emocionado por ver su reacción. Cuando Lucas la vio, gritó de alegría. Me abrazó fuerte y me dijo, «Abuelo, es la bicicleta más linda del mundo». Por un momento sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero la alegría me duró poco. Lorena se acercó con una sonrisa forzada y me dijo delante de todos los invitados, «Don Rodrigo, qué generoso, pero no tenía que haberse gastado tanto. Lucas ya tiene bicicleta». Era mentira. Lucas tenía una bicicleta vieja y chica que le había quedado de cuando tenía 5 años. Esa noche, después de la fiesta, escuché por casualidad una conversación telefónica de Lorena con su hermana. Sí, el abuelo le regaló una bicicleta carísima. No sé de dónde saca tanta plata un jubilado. Debe estar gastando todos sus ahorros en regalos exagerados para quedar bien con los chicos. Esas palabras me hirieron profundamente. No era que Lorena no apreciara mi gesto, sino que lo veía como una estrategia manipulativa para ganar el cariño de mis nietos. Para ella, mi amor de abuelo era sospechoso. Mis regalos eran exagerados, mi presencia era incómoda. Desde ese día, hasta el ultimátum del lunes pasado, las cosas fueron empeorando gradualmente. Las visitas se espaciaron aún más. Las invitaciones a celebraciones familiares llegaban cada vez más tarde y con menos entusiasmo. Los llamados telefónicos se volvieron protocolares y breves. Yo me sentía como un extraño en la vida de mi propia familia. Pero había algo que ni Matías ni Lorena sabían sobre mí. Algo que había estado guardando durante todos estos años de desprecio y distanciamiento. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo para siempre. En Villa Carlos Paz encontré algo que no tenía hace años. Paz. Mi casa nueva es pequeña pero cómoda. Tiene 2 dormitorios, living comedor, cocina y un patiecito con plantas. Me inscribí en un club de adultos mayores donde juego al truco, hago gimnasia y participo en actividades culturales. Conocí gente maravillosa. Don Alberto, un ex contador de 72 años, se convirtió en mi mejor amigo. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me dice. A veces hay que buscar tu propia tribu. Doña Carmen, una viuda de 65 años, me invita a tomar mate. Sus hijos la visitan todos los domingos, la tratan como una reina. ¿Cómo puede ser que tu hijo te haya tratado así?, me pregunta. Los hijos que no valoran a sus padres no los merecen. En el club me pusieron a cargo del taller de reparaciones. Los martes por la mañana arreglo electrodomésticos gratis. También me inscribí en computación y tengo mi canal de YouTube donde enseño reparaciones eléctricas. Ya tengo 300 suscriptores. Conocí a Elena, una señora de 65 años, que se mudó después de enviudar. Sus hijos viven en el exterior. Nos hicimos muy buenos amigos. Lo que más me gusta de nuestra amistad, me dijo, es que no tenemos que fingir ser felices. Aquí no tengo que fingir nada.
Durante años fingía que no me molestaban los desprecios de Lorena, que no me dolían las restricciones, que estaba contento con las migajas de atención. Ahora puedo ser yo mismo sin presión. El domingo organizamos un asado comunitario. Vinieron más de 60 personas. Mientras miraba a toda esa gente genuinamente feliz, pensé en las cenas familiares donde todos fingíamos pasarla bien. ¿Qué diferencia entre una alegría fingida y una real? En el club de adultos mayores soy el tesorero de la comisión directiva. Organizo viajes grupales a las sierras, coordino torneos de truco, ayudo a otros jubilados que están pasando por problemas familiares similares al mío. Me siento útil, valorado, respetado. ¿Sabes qué descubrí? Que el amor no se mendiga, que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi hijo perdió a su padre por complacer a una mujer caprichosa. Mis nietos perdieron a su abuelo por la ambición de una madre que los usa como rehenes emocionales. Y yo perdí una familia disfuncional, pero gané una vida tranquila. ¿Me duele? Por supuesto que me duele. Lucas y Sofía no tienen la culpa de tener padres que no supieron valorar al abuelo. Ellos van a crecer sin los cuentos, sin las aventuras, sin el amor incondicional que solo un abuelo puede dar. Van a crecer pensando que los abuelos son prescindibles, que los mayores estorban, que la familia se puede descartar cuando conviene, pero ya no es mi responsabilidad enseñarles esos valores. Esa responsabilidad era de Matías, y él la perdió cuando eligió la comodidad sobre la justicia. La carta de mi hijo sigue sobre la mesa de la cocina, sin responder. Todos los días la miro y me pregunto si debería contestarla. Todos los días llego a la misma conclusión. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas decisiones son demasiado reveladoras para perdonar. Matías no me echó de su casa en un momento de ira. Me echó después de escuchar a su mujer durante meses hablando mal de mí, después de permitir que me faltaran el respeto repetidas veces, después de calcular fríamente que era más conveniente quedarse conmigo o con ella. La elección que hizo no fue emocional, fue estratégica. Y yo también tomé una decisión estratégica. Elegí mi propia felicidad sobre su comodidad. Mañana es mi cumpleaños 69. El club organizó una fiesta sorpresa con torta, música y regalos. Don Alberto me dijo que van a venir más de 40 personas a festejar conmigo. 40 personas que me quieren sin condiciones, que valoran mi amistad, que celebran mi existencia. El año pasado, cuando cumplí 68, Matías me regaló una camisa que había comprado apurado en el shopping. Lorena me dio un beso en la mejilla sin ganas, y los chicos me hicieron un dibujito que probablemente les pidió hacer la maestra del colegio. Estuvieron media hora en mi casa, comieron un pedazo de torta y se fueron porque los chicos tienen que bañarse temprano. Este año voy a tener la celebración de cumpleaños más linda de mi vida, rodeado de gente que realmente quiere estar ahí. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste durante toda esta historia, quiero que te lleves una enseñanza muy clara. La familia no es sagrada si te hace sufrir. El amor filial no es incondicional si viene con condiciones humillantes. Los hijos no tienen derecho a maltratar a sus padres solo porque son sus hijos. Si alguien en tu familia te está haciendo elegir entre tu dignidad y su comodidad, elegí tu dignidad. Si alguien te está tratando como si fueras un estorbo, demostrales que pueden vivir sin ese estorbo. Si alguien te está dando por sentado, enséñales lo que es extrañarte. Mi nombre es Rodrigo Silva. Tengo 68 años. Perdí una familia, pero encontré la paz. Mi nuera ganó. Ya no tiene que tolerar al suegro molesto. Mi hijo ganó. Ya no tiene que mediar entre su mujer y su padre. Mis nietos perdieron, pero van a aprender a vivir sin abuelo como tantos otros chicos. Y yo gané más de lo que perdí. Gané autoestima, gané tranquilidad, gané una nueva familia que me eligió como yo los elegí a ellos. ¿Vos qué elegirías? ¿La paz con dignidad o la familia con humillación? Contame qué harías en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final la vida es muy corta para gastarla pidiendo amor a gente que no sabe darlo, y muy valiosa para desperdiciarla con gente
que no sabe valorarla. Mi casa en Villa Carlos Paz tiene una placa en la entrada que dice: aquí vive alguien que se eligió a sí mismo. Y nunca me sentí más orgulloso de una decisión en toda mi vida.